¿Qué es la conciencia, Eros? ¿Dónde sucede la conciencia? ¿Y cómo podemos llegar a cambiar la conciencia de un colectivo? Seguramente no tienes la respuesta, si no, no estarías hablando conmigo, ¿verdad? Pero ¿por dónde va? ¿Por dónde va esa respuesta? ¿Dónde la podemos visualizar? Sí, es una pregunta súper compleja y de hecho es como la pregunta, ¿no? O sea, el devenir de la humanidad seguramente lo que esperamos es explicarnos qué es esto, ¿no? O sea, qué somos. Claro. Entonces, bueno, ahí tiene que ver la conciencia, ¿no? Eso es muy complicado. Por ejemplo, y hay dos acepciones. Este asunto del cambio de conciencia, lo que se puede explicar fácilmente como, pues sí, la conciencia sobre lo que cada persona sabe, lo que está bien o está mal o tomar decisiones al respecto. Desde esa acepción del término conciencia, pues es fácil trabajarlo porque pues... bueno, relativamente, porque ¿qué podemos decir? Bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues hay que dejar de hacerlo, ¿no? Ok. Pero el asunto de la conciencia, ya como el concepto en el que es como la idea de autoconocimiento, de que cada persona, lo que lo identifica como persona, como ser humano, y toda esta cualidad de su experiencia como ser humano, eso es súper complejo, ¿no? De hecho, no hay una definición como tal. O sea, se han hecho intentos desde la filosofía, desde la ciencia, desde la psicología, desde la psiquiatría, y cada una tiene como su perspectiva, pero se queda corto. Entonces no hay algo, porque es un gran misterio hasta ahorita. O sea, no podemos definir qué es o dónde está. Sin embargo, nadie lo puede negar porque todo el mundo lo hemos sentido. Es como los sueños, ¿no? O sea, la proyección onírica, o sea, los sueños. No hay ahorita un aparato que pueda medir o decir esto son los sueños, ¿no? O podemos saber en qué etapas del sueño está ocurriendo estas proyecciones oníricas, pero como tal, los sueños no se sabe qué son ni para qué sirven. Sin embargo, no hay posibilidad de que algún ser humano lo niegue, por muy cientificista que sea, claro. Porque lo tenemos, ¿no? Entonces, eso lleva también como a esa visión cientificista de decir nada lo que no se pueda medir no es comprobable. Pues ahí están dos ejemplos inmensos, ¿no? Entonces, claro. Pues la conciencia, yo pienso, bueno, no solo yo, sino que me baso en lo que grandes pensadores lo han tratado de definir. Me parece que es una cualidad de la experiencia, ¿no? Y por eso puede ser como muy personal. ¿A qué me refiero con esto? O sea, es como la conciencia es esto que está detrás de lo que percibimos, ¿no? Con los sentidos. O sea, lo que le da forma a la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es como muy complejo tratar de decir, bueno, sí, pero ¿qué es esto, no? O sea, nuestros sentidos de la vista, del olfato, del tacto, del oído, interpretas una cierta serie de estímulos o de señales o de lo que llamamos objetos. Pero dentro o sea, hay que procesar esta cuestión y organizarla para darle sentido a lo que llamamos realidad, ¿no? Sí. Entonces, en ese operar es donde debe estar la conciencia. Sin embargo, hasta ahora no hay nadie que pueda definir en dónde está. O sea, desde el punto de vista de los neurocientíficos como más duros en una postura cientificista, pues dicen la conciencia está en el cerebro, ¿no? Ok. Pero pues es difícil. A mí se me ocurre un ejemplo. Ahorita, pues, bueno, gran parte de las personas que escuchen este podcast tienen un teléfono celular, ¿no? O una computadora. Claro. Entonces, conocemos el teléfono celular. Y el problema sería como si nosotros pretendiéramos abrirlo y que dentro de este equipo encontráramos las fotografías, los videos, los libros, la documentación de cada página de internet que tenemos. Y no es así. Dentro de este equipo hay componentes, ¿no? Entonces el cerebro es eso. O sea, si nosotros abrimos el cerebro, pues hay componentes.
pero no está esta información que nosotros procesamos e interpretamos como realidad. Así es que claro, es un tema súper complejo porque la suma de estos componentes son lo que le dan forma o le dan cierta estructura a lo que nosotros interpretamos como realidad. Y lo que vemos, pero es una mera interpretación. Sí. No es que ahí esté la forma de procesarlo. Entonces nosotros porque creamos este tipo de equipos y porque sabemos cómo funcionan, pues ni nos preocupa eso de nuestros teléfonos celulares, porque sabemos que esa información no está ahí, sino está en otro lado y se transmite a través de ciertas señales, ya sean de internet o de la telefonía celular y eso. Y pues como que somos observadores de un fenómeno que sabemos más o menos cómo está pasando. Algunos sabrán más y otros no, pero no nos preocupa pensar que adentro está la información. Claro. Sin embargo, como usuario del cerebro y de conciencia, pues es difícil observarlo. Podemos salirnos de nosotros mismos y decir, ya sé, mira, esto está funcionando de esta manera. Sí. Entonces es un tema muy complejo que tiene que ver, me parece, que puede ser sobre la percepción. Y esto nos lleva a de que si existe una sola conciencia y nuestro cerebro es meramente el hardware o el equipo que pues capta las señales, ¿no? Y bueno, nosotros como unidad pues somos los que le damos una interpretación a todo esto. Que hay cosas que de manera nos podemos estar de acuerdo. Si hay una cierta realidad consensuada de que podemos estar de acuerdo de pues la mayoría de los que vemos algunas cosas, pero hay muchas situaciones o experiencias que se vuelven como una interpretación muy personal, ¿no? Sí. Y es ahí donde está el problema para comunicarnos, para saber, para hablar de estos temas y en muchos otros, ¿no? O sea, porque tu percepción de la realidad en ese sentido particular puede ser muy distinto al de una persona en Afganistán, ¿no? Y entonces ahí está el rompimiento de cómo podemos, en lugar de pretender que nos comprendemos, nos puede generar un choque, ¿no? Sí, no hay manera de unificar esto, porque sí, como dices, la experiencia es única y cada quien la está creando. Podemos coincidir en que la experiencia se ve, se siente, huele, es de una manera y eso nos hace pues pensar que es real o real porque coincidimos, pero ya más allá de entender cómo funciona la cosa, está complejo.